Primer verso de un salmo bastante conocido, y este es el Salmo 23. Lo pueden ir buscando, si no creo que casi nadie necesita buscarlo porque lo va a memorizar, se va a recordar. Y el otro versículo que estaremos leyendo es en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Mis hermanos, y vamos a enfatizar dos aspectos de esta lectura. Sabemos que el tiempo por aquí es bastante reducido, así que si usted quiere, vaya tomando nota, vaya haciendo comparaciones porque no podemos ir a profundidad. Pero vamos a hablar acerca de ciertas características que tienen las ovejas, porque si acabamos de leer, Jehová es mi pastor, entonces, ¿qué yo soy? Una oveja. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que tienen las ovejas, algunas de ellas. Una de las características es que la visión de las ovejas es muy limitada, al punto de que las ovejas solamente pueden ver aproximadamente 2 o 3 metros. Ya más lejos de ahí, ellas casi no pueden ver. Hermanos, en la medida en la que vayamos dando carácter de las ovejas, me gustaría que por favor usted vaya comparándose y pensando, ¿cómo es mi visión? Y cuando digo visión, no es de que usted se va a parar y va a ver con sus ojos físicos, es su visión con respecto al mañana, con respecto al futuro. Ninguno de nosotros sabe con seguridad absoluta qué va a pasar en el próximo segundo, qué va a pasar en el próximo minuto. Nuestra visión, hermanos, es limitada, igual que las ovejas. Creemos, los seres humanos hacemos proyecciones, pronosticamos, pero con seguridad absoluta tenemos una visión limitada. Aparte de esta característica, la oveja tiene otras características muy importantes. Una de ellas es que, esta me llamó muchísimo la atención, y es que la oveja podría hasta parecer, en cierto sentido, como que es un animal tonto. Oigan por qué. Cuando la oveja está en su hábitat o en un lugar fuera de su rebaño y viene su depredador, que el más conocido es el lobo, la oveja no se esconde, la oveja se queda ahí y empieza a balar. Entonces, con el sonido que emite, hace que sea todavía más fácil para el lobo encontrarla y devorarla. En otras palabras, mis hermanos, si no tiene quien la ayude, es una presa fácil totalmente para el depredador. La oveja se queda ahí y emite sonidos que atraen a su depredador. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto en situaciones y en circunstancias donde vemos individuos que decimos, pero estás rumbo al mal, estás rumbo al precipicio? Es como si estuviera poniéndose al frente del enemigo, llamando al enemigo con su accionar, con su manera de vivir, autodestruyéndose. ¿Por qué? Porque le falta la guía de un pastor para en ese momento en el que el depredador anda cerca pueda esconderlo, como dice otro versículo, bajo sus alas, protegerte. Entonces, una oveja que no tiene pastor tiene estas situaciones muy a menudo, lamentablemente. Algo más, las ovejas se abaten rápidamente. Es un animalito que muy fácilmente se siente abatido. Hermanos, si nosotros como seres humanos nos sentimos abatidos también con mucha frecuencia, ¿quién de nosotros no ha tenido un momento de tristeza, de dolor, donde siente que está tocando fondo, donde siente que le duele hasta el alma? Cuando uno está enfermo,
cuando tiene una noticia no grata, con la pérdida de un ser querido, con la enfermedad de un ser querido. Hermanos, nos sentimos abatidos, igual que la oveja. Y si una oveja está abatida y se queda así, solita, puede caer en una depresión y eso afectar para siempre esa ovejita. La oveja también vive en rebaños, pero no vive en un rebaño porque sea un animal muy sociable y muy amistoso, no. Vive en un rebaño porque necesita el rebaño para protegerse, necesita estar rodeada de otras ovejas. Una oveja sola es una presa fácil para el depredador. Por eso, hermanos y amigos, nosotros necesitamos congregarnos, necesitamos aceptar las diferencias que como hermanos tenemos y vernos como un ejército de Cristo, donde no necesariamente tenemos que gustarnos y tiene que gustarme la personalidad del otro. Ahora, sí tengo que entender que somos un rebaño, que somos un equipo y que más que para gustarnos, estamos para protegernos en oración, para protegernos como miembros que somos del cuerpo de Cristo. Seamos diferentes o no, todos pertenecemos al redil del Señor. Hermanos, si se han hecho muchos estudios, incluso se han hecho simulaciones donde se pone un depredador que va a atacar la oveja y la oveja se entra en el rebaño y cuando ella logra inmiscuirse se le pierde al depredador. Y para eso estamos nosotros, como un ejército, para proteger a nuestros hermanos en el momento en que más lo necesiten. Algo importante también, y de esto se puede extraer todo un mensaje, pero solo lo vamos a mencionar. La oveja es un animal de gran valor. La oveja da lana, la oveja da leche, la oveja da pieles y da carne. No es una inútil. Es un animal que para fines de comercialización tiene mucho que dar. Y saben un detalle que me llamó mucho la atención, las ovejas que suelen ser esquiladas con frecuencia producen más y más lana. Las que están así como ovejas salvajes, el nivel de lana disminuye y el pelo le crece menos. Dando es como recibimos, mis hermanos. Así que aprendamos todas estas características porque por algo el Señor nos comparó a nosotros como ovejas. Entonces, ya sabiendo esto, ya viendo cuáles son las características de las ovejas, de más está pensar que la oveja puede quedarse sola. La oveja necesita de manera absoluta de un pastor para poder sobrevivir. La oveja sola es una presa fácil y no de un pastor cualquiera, del buen pastor que esté dispuesto a cuidarla, a enfrentarse a un depredador cuando es necesario. Por eso, hermanos, la palabra de Dios lo dice de manera tan clara, como nosotros lo leímos hace un ratito, el capítulo 10 del libro de Juan, verso 11. Yo soy el buen pastor. Esas palabras las dijo Jesús. Yo soy el buen pastor, dice aquí. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eres una oveja y necesitas el buen pastor. Y ya tenemos un pastor que su vida dio por nosotros. El Señor vino, se sacrificó, se entregó por entero, se entregó a sí mismo para que nosotros hoy seamos salvos, para que podamos nosotros tener esa cobertura, toda esa gracia, toda esa bendición que tenemos cuando estamos debajo del pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? ¿Cuáles son las características? El pastor alimenta a las ovejas. La oveja solita no se alimenta bien, tampoco. Esa característica debo mencionarla. Una oveja así sola no sabe encontrar el pasto apropiado.
pero el buen pastor se encarga de eso. Y la alimentación diaria, en la medida en la que nos acercamos más y más al pastor, que es nuestro Señor Jesús, sentimos más necesidad de conocerle, de aprender de su palabra, de escudriñarla, de estudiarla. Y de esa manera nos alimentamos correctamente y nos hacemos fuertes. El buen pastor nos conforta. Hermanos, yo sé que todos en un momento dado hemos escuchado a alguna persona decir, yo no sé cómo es que hay gente que puede vivir sin Dios, porque yo lo digo, yo no sé cómo. Nosotros pasamos por procesos en esta tierra que son fuertes, tan y tan difíciles, que necesitamos ser confortados por el Señor. Cuando usted y yo tenemos una situación difícil, de esas que nos estremecen, anhelamos más que nunca la venida del Señor. Porque sabemos que cuando Cristo venga, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero el que no tiene esperanza, el que no tiene el buen pastor, ¿qué hace? No tiene solución a su problema y se quita la vida, se suicida. Pero nosotros, en vez de pensar en cosas similares, lo que anhelamos es más que nunca la venida de nuestro Salvador, Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos ese pastor, el buen pastor, para que nos consuele, para que nos conforte, para que nos guíe. ¿Cuántas veces estamos en disyuntiva de no saber qué hacer? Y aparentemente tenemos la solución a la vista. Pero recuerden, nuestra visión es limitada. Y lo que hoy puede lucir como perfecto, resulta que, ay, eso no era lo que tenías que hacer, porque nosotros no conocemos el mañana. ¿Quién sabía de esta pandemia? ¿Qué decisión que usted hubiera tomado sin tomar esto en cuenta podía ser totalmente exitosa? Pero el Señor sí sabía, como sabe el futuro, como nos conoce desde antes de nacer. Entonces, por eso necesitamos esa guía de nuestro buen pastor. Y el buen pastor nuestro no nos deja solos. Hay un pastor que si le pagan y está atendiendo el rebaño, pero ve que viene un lobo feroz y que él no va a poder con ese lobo, con ese depredador, ¿qué hace? Deja y se va. Pero el buen pastor su vida dio por las ovejas. Nuestro Jesús pelea con nosotros ahí lado a lado. Nos defiende, nos cuida, nos guarda y no nos deja en ningún momento. Así que mis amados hermanos, mis amigos que me escuchan, ya Cristo dio su vida por ti y por mí. En ninguna parte encontrarás, en ningún lugar, un mejor pastor. Así que como consejo final, lo único que puedo decir es, decídete por Cristo. Y los que ya nos hemos decidido, mantengámonos firmes en Cristo para que podamos tener paz y ser ovejas felices. Que Dios les bendiga y feliz noche.